Además es un tema sumamente amplio, que incluso lo hablábamos con distintos médicos y profesionales del área. Hoy, por supuesto, la coyuntura está atravesada por COVID y todos los casos y todos los esfuerzos y recursos del hospital están abocados a eso, somos conscientes. Sin embargo, es muy importante poner este tema sobre la mesa, el tema de salud mental. Como decía, la propuesta que hemos presentado en nuestros bloques aborda tres ejes. Primero, que tiene que ver con la posibilidad de que el hospital tenga una guardia en materia de salud mental y, por supuesto, también a trabajar, porque de alguna manera en el proyecto idealmente se habla de una guardia permanente, una guardia activa, pero insisto, en el intercambio que hemos tenido con distintos profesionales, seguramente es importante que se pueda amoldar a la realidad y lo que puede llevar adelante el hospital con los recursos, por supuesto, que tiene el municipio. El segundo eje tiene que ver con la posibilidad de una línea de atención telefónica, que esto también es una idea que de alguna manera surge de otros municipios, que desde el inicio de la pandemia han puesto a disposición atención 24 horas, sobre todo para lo que tiene que ver con consultas, seguimientos en materia de salud mental. Y tercero, me parece sumamente relevante, que tiene que ver con la campaña de comunicación y difusión para seguir hablando de estos temas. La cuestión de salud mental, por supuesto, es sumamente amplia, profunda, delicada. Sin embargo, me parece que es un tema que tenemos que seguir hablando y mucho en estas instituciones, en las escuelas, en las familias, en todos los ámbitos posibles. Yo he buscado alguna información y he charlado un poco de algunos datos precisos respecto a cómo se ha ido profundizando estas cuestiones, por supuesto, por el contexto de coronavirus, de COVID, esta situación que estamos atravesando. Por ejemplo, hace unos días el Observatorio de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, sacó un informe donde hacía distintas preguntas, pero sobre todo lo que tenía que ver con perspectiva de futuro a los jóvenes, y las palabras que más se utilizaban eran angustia, incertidumbre, tristeza, donde obviamente esto repercutía mucho más incluso en los estratos socioeconómicos más bajos, digamos, según los informes establecidos por la UBA. Incluso también uno de los datos es que el rango entre 18 y 29 años es el segmento que más preocupación ha demostrado por la cuestión de salud mental. Este tema, por supuesto, es muy preocupante, que por supuesto el extremo, la situación más dolorosa termina siendo, al no ser tratado muchas veces, o a no anticiparse, o no haber prevención, muchas veces el suicidio, un tema que también cuesta muchísimo hablar. Y también uno de los informes, por ejemplo, que ha hecho UNICEF, ha demostrado, y sobre todo cuesta muchísimo los datos. Hay poca información o información no tan actualizada respecto a este tema puntual de salud mental y suicidios, pero UNICEF ha hecho un estudio y uno, por ejemplo, de los datos, a las conclusiones que llega este informe, es que los suicidios en los jóvenes es la segunda causa de muerte después de los accidentes viales, y de los segmentos es los varones, sobre todo por una cuestión cultural, incluso de esta dificultad muchas veces que se enfrenta, no sé, por una cuestión incluso a veces impuesta o vaya a saber qué, de no poder hablar, no poder expresar, no poder transmitirlo y muchas veces llegar tarde a la atención que se necesita. Este tema creo que es fundamental, sobre todo también de acompañamiento y seguimiento a las familias que sufren este tipo de cuestiones. Hay muchísimo para abordar. Conclusiones de UNICEF, por ejemplo, bueno, es necesario implementar políticas públicas preventivas, es necesario también profundizar muchísimo en materia de información, trabajar con organizaciones sociales, con fuerzas de seguridad, con la pata de salud, con la pata de educación y sobre todo el rol que tenemos nosotros de poner estos temas sobre la mesa y tratarlos. Yo creo que hay muchísimo para hablar, esto da para mucho estudio y para seguir profundizando. Hemos escuchado que hay propuestas posiblemente superadoras. Nosotros creemos que es necesario por lo menos avanzar en esta instancia con esta resolución que, insisto, todo es absolutamente mejorable, pero creemos que en este contexto, en esta situación, es importante por lo menos que haya desde el Consejo Deliberante una expresión de
que el Ejecutivo y particularmente el hospital avance en una guardia de salud mental, en una línea de teléfono y en campañas de concientización y prevención. Los datos demuestran que este ha sido un tema que ha ido creciendo y que es necesario que nos ocupemos. Insisto, es sumamente importante que haya medidas preventivas y no después correctivas. Por eso la urgencia o el pedido que hemos hecho en nuestro bloque es para que sea tratado y esperamos realmente que pueda ser acompañado para que rápidamente se pueda empezar a implementar. Y si hay después, por supuesto, un proyecto, una ordenanza mejor, con más detalle, más profunda, también lo vamos a estar tratando con la rapidez que amerita el tema y, por supuesto, con la seriedad que amerita el tema. Una cosa no quita a la otra. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pidieron la palabra los dos en simultáneo. Tiene la palabra entonces la concejal Claudia Losegui. Gracias, señora presidenta. En principio, quiero manifestar mi voto. Yo no voy a acompañar este proyecto de resolución y voy a explicar brevemente el porqué. Porque desde nuestros bloques estamos trabajando, como dijo bien el concejal Bernardo, un proyecto superador que tiene que ver con esto, que no hay que tratarlo así a la ligera. No es una cuestión de aprobar una resolución que acaba de entrar y se está debatiendo sobre tablas. Es un tema muy delicado, muy específico y que requiere mucho análisis, no solo desde nuestra parte, sino también con la gente de salud, ¿no? Yo realmente voy a seguir trabajando como lo estamos haciendo en nuestro proyecto de ordenanza, que seguramente lo vamos a poner a consideración con los demás bloques, y no lo voy a acompañar por ese sencillo motivo. Nada más, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Ahora sí tiene la palabra el concejal Fernando Herráez. Muchas gracias, señora presidenta. Coincido con el concejal Bernardo que salud mental es un tema muy complejo, que amerita un análisis muy profundo. El mismo concejal Bernardo en exposiciones anteriores habló de la importancia de las estadísticas. No quiero generar, digamos, una pregunta retórica, pero yo quisiera saber si ustedes tienen estadísticas sobre esta situación en 25 de mayo, porque lo que he escuchado del concejal Bernardo fueron estadísticas a nivel nacional y provincial, que personalmente las conozco. Dicho esto, voy a acompañar el proyecto, porque tengo palabra y hablé con la concejal Bussi y yo le dije que le iba a acompañar este proyecto. Pero hay una frase que dice, vísteme despacio que estoy apurado. Y yo creo que este proyecto ameritaba un tratamiento, como dijo la concejal Elosegui, entre todos los bloques. Es un proyecto de resolución que obviamente el Ejecutivo va a tratar de amoldarse y de cumplir con lo que se está pidiendo. Pero no le estamos dando ninguna solución. El proyecto que venimos trabajando y que no lo tenemos todavía aceitado, por eso no lo presentamos en este tiempo, es un proyecto que le da al Ejecutivo una herramienta para que la aplique directamente, que es lo que trataba de explicarle hoy a ciertos concejales cuando me comuniqué, de que la idea de esta situación era que este proyecto se pueda adjuntar al otro y sacar algo prolijo del Consejo Deliberante. Bueno, no se quiso, pero creo que es un proyecto importante. Quiero decir que las guardias son necesarias, pero no desde la manera que se plantean, sino que también hay que ver la posibilidad de tener dentro de esas guardias psiquiatras. Hoy en día, al acudir a un nosocomio, son más importantes en la atención de la urgencia los psiquiatras para controlar la situación y después los psicólogos. Por eso digo que a veces uno le gusta el tema, pero
ante el apuro de presentar algo, no se nutre de ciertos conocimientos, que los conocimientos no se los da un libro, se lo dan los psicólogos, los psiquiatras que están en el hospital, que están en los CAPS, porque para que todos sepamos, en cada CAPS, 25 de mayo tiene un psicólogo. Creo que es el sistema con muchísimos errores, muchísima deficiencia que la propia demanda genera, no los profesionales. Los profesionales ponen el cuerpo todos los días. 25 de mayo es uno de los mejores sistemas de salud mental de la zona, de la atención primaria. Ahora, si hablamos de la atención secundaria o de un nivel secundario, sí nos faltan un montón de dispositivos que la ley sancionada en 2010 es hermosa, pero no contempla que cada ciudad tiene que tener diferentes dispositivos, como por ejemplo un hospital de día que hoy no lo tenemos. Entonces, ¿hay que reforzar mucho? Sí, hay que reforzar mucho, pero se necesita muchísimo recurso y se necesita de parte de nosotros nutrirnos de conocimiento y ayudar al Ejecutivo a que concrete esos proyectos. Porque yo digo, sí, una guardia telefónica, que en algunos municipios, como dijo el concejal Bernardo, funciona. Estos se llaman llamados esporádicos. Llamados esporádicos donde alguien llama, pero esto genera una demanda que quizás hoy el Ejecutivo, con el cuerpo de salud mental que tiene, no lo puede afrontar. Entonces también tenemos que contemplar eso. No es cuestión de decirle al Ejecutivo, hace esto y arreglátela como pueda. Por eso digo, como sugerencia, está bien, y por eso yo personalmente voy a acompañar esta sugerencia. Ahora trabajemos en herramientas más específicas donde nosotros como concejales y como actores políticos tengamos la responsabilidad de trabajar un tema tan importante como salud mental. Vuelvo a repetir, en cada CAPS hay un psicólogo. La demanda ha desbordado la situación. Se necesitan muchos más recursos, se necesita trabajar en conjunto y por eso estamos trabajando en un foro interdisciplinario que no solo va a tener la posibilidad de reforzar el área de salud mental, sino de involucrar a muchísimos más actores para trabajar una problemática que no queremos que terminen en situaciones extremas como la que nombró el concejal Bernardo, que la verdad son muy tristes y que este contexto quizás las ha agravado un poco más. Así que bueno, desde mi parte voy a acompañar el proyecto de resolución y esperemos que todos podamos trabajar en este proyecto que es, no sé si es superador, se complementa y va a sumar a este trabajo que está haciendo muy bien el municipio, pero que necesita de todos y de todas. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Julián Burgos. Gracias, señora presidente. Bueno, acotar un par de cosas, simplemente que no tenemos estadísticas, porque no hay quien haga las estadísticas, lamentablemente, que podía ayudar en este caso. Lo que sí voy a decir es que con este proyecto, que una cosa no quita la otra, como dijo el concejal Bernardo, esto es una resolución que después vamos a trabajar y vamos a poner el empeño necesario para cuando ingrese el proyecto que habla el concejal Raiz, lo vamos a tratar. Yo creo que pidiendo que se ponga una guardia, un teléfono a donde llamar, aunque salve una sola vida, yo creo que valió la pena. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Marcela Bussi. Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecerle al concejal Herraiz por sus palabras y yo lo que le explicaba, que a veces hacer una ordenanza, siendo oposición, se complica un poco más porque después es mucho más difícil implementarla. Ellos por ahí tienen las herramientas y todos los datos y bueno, y le van a acercar seguramente más datos que a nosotros porque bueno, hemos pedido bastante y no nos han dado los datos que hemos solicitado. Pero igualmente, nosotros por eso poníamos una resolución, porque
en realidad es poner el tema sobre la mesa, como lo dijo el concejal el Burgos y Bernardo, porque es una problemática que afecta mucho a nuestra sociedad y últimamente lo vemos más aún. Tal vez los que vivimos en pueblos chicos vemos muchas cosas que, si bien sabemos que los psicólogos desde antes, en esta gestión, en la anterior, ya estaban trabajando en los lugares, también en los lugares, en los pueblos del interior, y que son muy importantes, uno ve a veces que falta ese acompañamiento después, tal vez, de que pase una situación difícil en algún familiar. Entonces, por eso, no solo aparte de la línea para el llamado de la urgencia, también el acompañamiento después es muy importante. Pero lo importante es que esto sea un inicio de algo que se pueda seguir trabajando, porque la salud está ante todo y creemos que si en estas cosas nos ponemos de acuerdo y podemos empezar a trabajar, bienvenido que sea una resolución y que empecemos por algo. Gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, hay que pedir libre debate porque no son... Hay que solicitar... ¿Sí? Acaban de solicitar la palabra el concejal Herray. Solicito entonces, pasemos a votar el libre debate. Los que estén por la afirmativa, por favor, expresen su voto. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra entonces el concejal Fernando Herray. Es justo un tema que me apasiona, disculpe, señora presidenta. No, en relación, me corrijo, se llama atención remota lo que decía Pablo hoy. Es una cuestión personal y conceptual que no estoy tan a favor de la atención remota. La atención remota se hace vía telefónica. ¿Por qué? Porque el que está del otro lado, por más que sea el mejor psicólogo, tiene que tener una capacidad que hay que ver si hoy en día podemos tener dentro de 25 de mayo, digamos, actores profesionales, psicólogos o lo que fuere, con esa capacidad. Porque vos imaginate que te llama una persona en una situación de crisis y vos lo tenés que guiar y esa, digamos, contención que se genera no es la mejor y se desencadena un conflicto mucho más grande. Por eso los psicólogos no están tan a favor de esta atención remota. Sí digo, las guardias son importantes y demás. La atención remota, fijémonos, y al no contar con tantos recursos, porque obviamente no tenemos psicólogos para los 35.000 o 40.000 habitantes que tiene el partido 25 de mayo, lo que hay que pensar mucho, y eso sí es entre todos, dispositivos sociales de contención. Acá entra mucho lo que es la psicología social y demás, que generan estos pasos tan importantes que son la contención en momentos de crisis y que de alguna manera u otra ayudan a disminuir un poco la demanda más individual. Imagínate que hoy las psicólogas de los CAPS tienen dentro de su contexto por lo menos 15 casos en 15 días. Entonces es un desgaste y una demanda que no es la misma que un doctor. El doctor puede atender 15 patologías diferentes, pero el psicólogo y el psiquiatra tienen otra digamos, demanda diferente. Y no voy a conseguir con lo que dijo Julián, estadística hay. Si nosotros vamos a hablar con salud mental, están las estadísticas de admisión, que es el APS, vuelvo a repetir, atención primaria a la salud, y de esa admisión, si son casos muy graves, se deriva a un segundo nivel, que es el nivel que hoy en día está dentro del hospital. La atención primaria a la salud están en los CAPS. La segunda instancia o el segundo nivel está dentro del hospital. Eso se está trabajando, se está buscando una reforma, se está tratando de reforzar la atención primaria en relación a este contexto, pero bueno, hay que dejar en claro que las estadísticas están. ¿Hay que aumentar las estadísticas? Sí, hay que aumentar las estadísticas para poder tener, sí, después políticas de Estado más concretas y más específicas. Nada más, disculpe y gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Yamila Galdós. Simplemente para decir, señora presidenta, que todo este debate
que se está dando en este momento en el recinto, es lo que le pedíamos a la oposición, darlo en las comisiones. Nuestra labor como legisladores a veces nos lleva tiempo, pero ese tiempo es necesario porque los debates dentro de las comisiones hace que se pulan los proyectos y mucho más cuando varias veces le expresamos a los concejales que nosotros estábamos trabajando también en el tema, que nos preocupaba el tema y que queríamos, junto con la resolución que se había presentado, poder analizarlo, este análisis que se está haciendo y mucho más, porque esto no termina acá solamente en lo que se dijo, sino que abre otras puertas y otros caminos, es el debate que nosotros queríamos dar en las comisiones, con especialistas, con el Estado municipal, y así sacar de este recinto una norma que nos sirva a todos como comunidad. Sin duda, el tema de la salud mental es un tema que hoy está sobre el tapete, es un tema que hoy nos preocupa a todos, porque hemos venido transitando desde el año pasado y vamos a continuar seguramente durante todo este año con sinfín de cuestiones que nos llevan a la depresión, que nos hacen tener ansiedad, preocupación por el futuro, y es normal. Y por eso es tan importante el trabajo en las comisiones, la discusión en las comisiones y luego traer al recinto normas que realmente le sirvan a la comunidad. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Pablo Bernardo. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve. Simplemente también una aclaración, porque acá se ha dicho, bueno, el proyecto fue trabajado justamente con profesionales, con médicos, lo decía en la primera locución, con profesionales incluso que trabajan en los mismos CAPS. Es más, este tema de la guardia en el hospital surge de esas conversaciones que hemos tenido con estos profesionales. Además, obviamente, de todo el acompañamiento de estadística de datos que, digamos, simplemente en la cuestión de alocución era para fundamentar el proyecto. Yo agradezco el acompañamiento del concejal Herray y también el conocimiento, sé que sabe de este tema. Por supuesto, hay todavía muchísimas falencias que hay que resolver y este proyecto viene justamente a eso. Yo tomaría esta resolución, si quieren, como un compromiso que hoy asume todo este Consejo Deliberante justamente con el tema de salud mental. Me parece que tenemos que entenderlo así, como un primer paso, donde nosotros en este sentido hemos hecho 3 propuestas que, como decía también en la primera intervención, son propuestas tal vez de máxima para que después, entendiendo la situación, el Ejecutivo, el hospital, los profesionales puedan adecuarlo realmente a la situación y a esas estadísticas que se mencionaban recién desde la Dirección de Salud Mental. Pero me parece que este tiene que ser por lo menos el compromiso de este Consejo Deliberante y, como hemos dicho, cuando llegue el proyecto de ordenanza, cuando se avance en esa discusión, si se quiere, más profunda, por supuesto vamos a estar dándolo nuevamente. Pero nos parecía que por la situación, por el contexto, por la urgencia, por estos datos que mencionábamos recién, por también muchísimas consultas de familias, por la advertencia de los profesionales, por la demanda que hay, por los reclamos, bueno, por un montón de situaciones, creíamos realmente, justamente, que estas cosas tienen que ser tratadas ahora. Luego, por supuesto, sabemos el tiempo y la demora que puedan llegar a tener estos proyectos propio del proceso legislativo, pero me parece que es un primer paso, es un primer compromiso que tenemos que dar todos los concejales para después sí, si es necesario y vemos que no hay avance, bueno, a continuar con una ordenanza. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Si me lo permiten, voy a hacer uso de la palabra de mi banca para ser breve, justamente porque adhiero a las palabras de los concejales y porque entiendo la sensibilidad del tema. Acuerdo totalmente con toda la enumeración que acaba de hacer el concejal Pablo Bernardo y creo que el proceso habitual, quizás, de trabajarlo en comisión, lleva justamente a profundizar y nosotros justamente a que al tratamiento y al conocimiento
podamos llegar justamente al recinto, no solamente en el debate, sino en la búsqueda de una resolución. El tema es importante, es sensible y por eso que también me hubiese gustado que este expediente tenga el paso habitual que se hace en las comisiones. Pero nuevamente vuelvo a decir que lo que se acaba de manifestar estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes. Ahora sí, si no hay otro concejal que sugiera el uso de la palabra, pasamos entonces a votar el despacho de la Comisión de Ecología que lleva la firma del concejal Burgos, Landaburu y Piñero. Los que estén por la afirmativa, por favor, expresen su voto. Voto afirmativo de los concejales Herraiz, Galdós Carrizo, Landaburu, Bernardo, Burgos y Bussi. Voto negativo de los concejales Elosegui, Almirón y Pescelati. Aprobado por mayoría. Continuamos entonces con el expediente 52-2021. Proyecto de resolución iniciado por Bloques Cambiemos y Juntos por el Cambio. El Honorable Consejo Deliberante del 25 de mayo hace público su reconocimiento a la iniciativa y el trabajo realizado por 25 Yacht Club, el primer club eSport de la localidad. La Comisión de Labor sugiere su pase a la Comisión de Cultura. Expediente 53-2021, proyecto de resolución iniciado por Bloques Cambiemos y Juntos por el Cambio. Solicita al Departamento Ejecutivo que reactive y dé